terminen de estudiar toda la bibliografía, revisenla lo más posible. Cualquier consulta, aprovechen esta clase o aprovechen también las instancias por mail, por WhatsApp, donde quieran consulten. El parcial, como les adelantamos, es un parcial escrito. Son unas cuantas preguntas a desarrollar. Así que bueno, eso, tengan en cuenta que vamos a tratar de dar en el parcial para responder todos los temas que se han visto en la clase con el soporte de la bibliografía. Esto significa que no es solamente responder en función de lo que se acuerdan de haber escuchado la clase, sino que es en función del estudio de la bibliografía. Tiene que estar de alguna forma los temas entendidos en base a lo dictado en la clase, pero también tiene que haber un reflejo de estudio de la bibliografía, de haber entendido los textos y demás. Por eso pueden aprovechar la instancia ahora o en la semana para hacer consultas, en particular sobre la bibliografía, si desean, o también sobre lo que vamos viendo en la clase. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si podemos repasar bien la bibliografía para... Sí. Es el texto de Economía Política, el primer capítulo, es de Frachina y Kesterboy. Después tienen el texto de Krugman. El primer capítulo de Economía Política. Sí. Después el texto de Krugman. También tienen el de Adam Smith y Eric Hobsbawm, son dos textos de Hobsbawm. Después tienen Blanchard. ¿Cómo? Sí, te lo mismo que está en el programa. Blanchard, capítulo de macroeconomía de Blanchard, y cuentas externas de Blanchard, sea tipo de cambio multilateral, cambio bilateral, real, balanza de pagos. Y después también lo que estamos viendo, lo vamos a ver ahora, Organización Mundial del Comercio. Creo que no me olvido ningún texto. No. Son esos. O sea, no es muy abultada la bibliografía, por eso está bueno que también la conozcan en profundidad. ¿Alguna otra consulta? ¿Teníamos cuántas instancias de recuperatorio? Una sola instancia de recuperatorio para el primer parcial. Después, en el segundo parcial, tienen otra instancia más para el segundo parcial. ¿Dónde sería el recuperatorio? No sé. El cronograma, normalmente lo tomamos una semana después del segundo parcial. O 10 días después. Lo conocimos rápido y le damos alrededor de una semana. 24 es como recuperatorio. Bueno. Profe, perdón, yo llegué recién, ¿puedo repetir los textos? Sí, todo lo que está en el cronograma. Es el mismo, no nos olvidamos nada. Está todo en el cronograma. Perdón, yo tengo el manual de economía política, es el tuyo de 20 hojas, el de Smith capítulo 1, 2 y 3, Sí. Hobsbawm 1, 2 y 3, Krugman, Rothschild y Félix, Introducción y capítulo 1 a 3, Blanchard, capítulo 11 y 12, y el de hoy de Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial del Comercio. Esos son. Sí, es eso. ¿Hay alguno que sacó? No, igual es cortito. Sí. Son muchos textos. Los textos son relativamente cortos. Y bueno, sí, están lo que preguntaban están las instancias de recuperación que puedan recuperar desde cualquier nivel. Si se sacó 9, se quiere sacarse 10, pueden presentarse para sacarse 10. No hay inconveniente. Igual nunca nos pasó eso. Pero puede pasar. Por eso dejamos abierto, ¿no? Si es valor a 1 es una variable. Por eso, está abierto. Y profe, el formato del parcial, ¿cómo sería? ¿Desarrollar cada uno de los puntos, relacionarlos con otro? Sí, desarrollar y también puede ser que haya algún tipo de relacionar textos. Sí, puede haber.
No, que tienen que tener un respaldo, que la clase tiene que entender lo que se dio, pero tener un respaldo. O sea, que podemos consultar, por ejemplo, libros. No, con libros cerrados. ¿Qué quiere decir respaldo? Respaldo es Parte que- de texto, digamos. Sí. Ah, pero sí. ¿Cómo voy a leer? No se vale guitarrear. No, porque parece gracioso, pero no lo es. Muchas veces se nota que la bibliografía la dejaron de lado y se concentraron en hacer puntos de clase. Muchas veces pasa eso. Se nota demasiado. Es lo que aparenta. Entonces, no, la bibliografía también es muy importante. Si por ejemplo pueden describir una explicación o función de un ejemplo brindado en la bibliografía, está muy bien. Digo, como un ejemplo. ¿Cuáles son las bibliografías? Yo no las digo. ¿Qué? ¿Cuáles son las bibliografías aparte? No hay aparte, es lo que acabo de decir. No hay más. Ellos son todos. Sí. Ok, pensé que era, cuando hablaba de soporte, pensé que hablaba No, de no. otros textos también. No, es eso solo. Bueno, ¿alguna otra? Esa es la 6 en punto, así que traten de venir tempranito a las 6. A lo sumo 6 y 4 arrancaremos. Lo ideal es que podamos arrancar todos juntos. ¿Cómo puedo hacer para pedir una constancia de examen? ¿Tengo que pedir alguna constancia acá? ¿O hay virtual? Desde el campus podés. Desde la web. ¿La web del campus? Ah, O si no, creo que la fotocopiadora también te la dan. ah. No, Sí, la constancia me den. Bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de la Organización Mundial del Comercio. Algo ya les dijimos. ¿Alguien se acuerda lo que significan lo que voy a decir, pero Sí, qué significan las siglas de la Organización Mundial del Comercio? OMC. ¿En qué año fue fundada? 95. En 95, sí, en el 95. Enero del 95. Exactamente, enero del 95. Primero, ¿no? 1 de enero del 95, sí. Se desarrolló en el No contexto. se toma feriado. No. No se toma feriado. En la ronda de Uruguay, que culminó en 1994, se No estableció. me quedó bien claro. Uruguay tuvo dos veces estuvieron en ese país haciendo la ronda. No sola vez. Una sola vez, que fue la que más duró. Sí. En realidad la que más duró es ya ahora la ruta de Doha, que arrancó en 1999, Doha, Qatar. Ahí es donde se explica. Bueno, también me quedó la duda de eso. Empezó en el 99 y todavía no terminó. Ya lleva 25 años. La ronda de Uruguay duró 4 años, arrancó en el 91. A partir de la ronda de Uruguay se crea la Organización Mundial del Comercio. Pero la Organización Mundial del Comercio en realidad es la continuidad del Acuerdo General sobre Comercio y Impuestos, el GATT, conocidas en inglés, Trade, Agreement, Trade and Tax. Este es el original, que fue fundado en 1948 en el contexto de Bretton Woods. Acuerdo general sobre. Trade Agreement on Trade and Tax. ¿Qué? Acuerdo general Acuerdo general sobre impuestos y Sobre comercio. aranceles aduaneros. Sobre aranceles y comercio. y bastante complejo. Sí. Entonces, en realidad, este y este son muy parecidos. Se agregaron algunas cuestiones, pero no cambió estructuralmente, o sea, de lleno, de fondo, el funcionamiento de la organización. La organización sigue siendo la misma. Y en este marco, además de
crearse la Organización Mundial del Comercio, se crearon otros dos organismos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea, los tres organismos, el FMI, el Banco Mundial y el GATT, son los organismos internacionales más importantes que van a buscar regular el funcionamiento de la economía mundial desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Los tres organismos no se crean en simultáneo, pero por pocos años de diferencia. ¿Y qué va a buscar hacer la Organización Mundial del Comercio o el GATT anteriormente? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre cuál es el objetivo? ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo de la Organización Mundial del Comercio? El objetivo fundamental. Se me ocurre, no me acuerdo, yo le dije. Sí, establecer reglas, vínculos para Regular, exportación y sí. importación. Sí, bueno, pero más amplio. Sí, O sea, sí, regular lo que dije yo, pero un poco más amplio. ¿Qué? Tener un sistema de comercio. Un sistema de comercio, sí, algún tipo, que haya reglas, normas, alguna armonía en el funcionamiento del comercio global. Hasta ese momento, Aumentar la transparencia y la combinación de las políticas y prácticas comerciales de los Exacto. países mediante una vigilancia periódica. bien, bien. O sea, hasta ese momento no había normas generales. Cada país decidía por su cuenta. Entonces había muchísimas controversias y no había un tribunal para resolver las controversias, o tampoco había normas comunes, sino que había hábitos, ciertos códigos, convenciones, pero nada formal que dijera estas son las condiciones para que funcione el comercio mundial. O sea, había mucha desorganización. Cada país podía aplicar las normas que quería, independientemente de lo que hacían los otros. Entonces, había países que decidían aplicar restricciones cuantitativas a las importaciones, países que decidían abrir totalmente su economía, países que decidían poner aranceles, países que decidían prohibir determinadas importaciones. O sea, era un cocoliche, era un esquema muy diverso que había en cuanto a la normativa internacional para regular el funcionamiento de los mercados internacionales. Y eso, como les había explicado en la clase anterior, había generado muchos problemas, muchas dificultades para la economía mundial en los años 30. En los años 30, con la crisis del 30, la dinámica de la economía mundial era básicamente de estancamiento, no había una demanda suficientemente sólida como para que la economía mundial creciera. Entonces había un alto nivel de desempleo, había poco nivel de ahorro, poco nivel de actividad, poco comercio. No estaba funcionando del todo bien la economía mundial en la década del 30. Después, a la salida de la década del 30, con la decisión de crear estos organismos, bueno, se busca justamente esto, que haya algunos lineamientos para que haya previsibilidad, transparencia, una cierta organización del funcionamiento de los mercados. Y en ese sentido, lo que busca hacer la Organización Mundial del Comercio fundamentalmente es un foro de negociación. Un foro de negociación, tal cual como indica en su página web. Lo que busca es eso, abrir la posibilidad de que los Estados miembros puedan plantear sus dificultades, sus intereses, sus ideas, sus propuestas, y negociar con el resto. En la medida en que no hay parámetros claros para el funcionamiento de los mercados internacionales, bueno, es una turbulencia, es muy difícil pactar negocios, y justamente desde que la Organización Mundial del Comercio se crea, empiezan a surgir estas normas
que van a regular el funcionamiento de los mercados. Los países que deciden ser socios de la Organización Mundial del Comercio van a adoptar las normas que se establecen en la Organización Mundial del Comercio. Al adaptar esas normas, bueno, tienen derechos y obligaciones. Pero los derechos que tienen es, el más importante es que no puede estar ningún país miembro de la Organización Mundial del Comercio puede estar discriminado por otro país miembro de la Organización Mundial del Comercio. Hay lo que se llama la cláusula de nación más favorecida. Porque no se le puede dar más beneficios a una nación que no está dentro de la Organización Mundial del Comercio que a una que está en la Organización Mundial del Comercio. Todas las que están dentro de la Organización Mundial del Comercio son naciones más favorecidas. O sea, es un club selecto, donde tratan de que haya cada vez más participación. Sí, perdón. Un Estado que esté dentro de la Organización Mundial del Comercio, entonces, tiene que tener prioridad a comerciar con uno que esté dentro de la Organización Mundial del Comercio. No. Puede negociar con otro. Puede negociar con cualquiera, pero a los que están dentro de la Organización Mundial del Comercio les tiene que dar siempre el mejor trato. ¿Cómo se traduce? Y por ejemplo, si yo consolido un nivel de aranceles, por ejemplo, para textiles de 85%, no le puedo cobrar el 100% a un miembro de la Organización Mundial del Comercio. Lo más que le puedo cobrar es lo que consolidé, el 85%. Y a todos les tengo que dar el mismo tratamiento. No puedo darle, o sea, todos tienen que acceder a lo mejor. Y de esa forma se consigue ese espíritu de colaboración en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Y es una asociación, una organización que es democrática. ¿Alguien sabe qué significa que es democrática? Todos participan, todos los que quieren entrar a la Organización Mundial del Comercio tienen que tener ciertas condiciones para que sea aprobado. Tiene que pasar cierto filtro de calidad en la administración de sus estadísticas, de organización de su mercado, de respeto de la propiedad privada. Un fronting o sea, tiene que tener un estatus, un nivel mínimo como para ingresar a la Organización Mundial del Comercio. Pero una vez que ingresa a la Organización Mundial del Comercio, su voto vale. Y como es democrático, como es un organismo democrático, todos tienen la misma cantidad de poder en la organización. No está Estados Unidos que tiene 100.000 votos y Argentina que tiene 300.000 votos. O sea que nosotros somos 3 veces más poderosos que Estados Unidos. Eso no sucede. O la Unión Europea que tiene un voto cuando Estados Unidos. Todos tienen un voto, todos tienen uno solo. ¿Qué? No quiero añadirlo, pero el presidente está diciendo una contraria. Bueno. La norma de la regla de nación más favorecida, a veces yo lo interpreté mal. Sí puede a un país no miembro cobrarle el arancel que crea que es correcto y quedaría fuera de la norma de nación más favorecida los países miembros, o si le cobra ese arancel al país externo que no es socio, igualmente tiene que regir esa norma para el resto de los países miembros. No sé si me enfoqué en la pregunta. Está bien la pregunta, está bien. Le tiene que dar el mismo trato. Le tiene que dar el mismo trato. Le tiene que dar el mejor trato posible. Sí, es el trato de nación más favorecido. Artículo 1. Sí. O sea, No puede. ese o mejor, el mismo que al de afuera. Sí. Ese. Porque si es mejor, otra vez le tiene que Le tiene que mejorar a todos los que están Tiene que ahí. mejorar a todos los Sí, se lo tiene que compartir. No lo puede. Lo tiene que sociabilizar. Lo tiene que ampliar a todos. No puede discriminar a un miembro de la organización. Y se lo diferencian esto de
países en vías de desarrollo, subdesarrollados o Bueno, desarrollados. sí, hay rangos, pero eso viene después. Está bien, Por ahora vamos con el democrático, y no importa si es subdesarrollado. Hay tres categorías: subdesarrollado, pobre, en vías de desarrollo, que son países de ingresos medios. Igual tienen para comerciar. ¿Qué? Que igual tienen para comercializar los subdesarrollados. Sí. Y después están los países desarrollados. Esas las tres categorías. Pero en las tres categorías, los tres niveles, todos tienen un voto. Todos tienen un voto. Cuando hay acuerdos específicos, como el acuerdo sobre textiles y vestimenta o el acuerdo multifibras, que se llamaba así, acuerdo multifibras. De 1973, es un acuerdo para textiles. Y en el acuerdo multifibras, a los países desarrollados se les da un trato, y a los países en vías de desarrollo y pobres se les da otro trato. No se les da el mismo trato. Pero son algunos tratados específicos dentro de la Organización Mundial de Comercio que se les da distinto tratamiento en función del nivel de desarrollo. Pero a la hora de votar, de emitir un voto, todos emiten un solo voto. Entonces, si todos los países latinoamericanos quisiéramos votar en contra de algo que propone la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, lo podríamos hacer. Pero eso no sucede. No se contrapone con las ideas que lleva adelante el Mercosur o Mercosur y Unión Europea. ¿Cómo? Que si se contrapone a las ideas de Mercosur, Unión Europea o Mercosur en sí. No se contrapone. No, en general, eso no sucede, si bien es democrática la asociación, la organización, no sucede que los países chicos se le plantan a los países más poderosos. No sucede. En la práctica no sucede. Ustedes podrían preguntar por qué no sucede. Bueno, hay varios motivos por los cuales no sucede. El primer motivo más importante es por temor a represalias. Todos los países subdesarrollados, especialmente los latinoamericanos, queremos comercializar en la mejor forma con la Unión Europea, con Estados Unidos, con los países desarrollados. Queremos venderle lo más que podamos. Entonces, si tenemos un comportamiento rebelde o díscolo en relación a lo que ellos quieren, bueno, ellos pueden de repente tener otro tipo de decisiones que vayan a afectar nuestros negocios. Entonces, ya en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, en la práctica, no en la letra, no en la letra del reglamento, hay un desequilibrio. Si bien son todos iguales, todos votamos, hay un desequilibrio. Y después, además de ese temor a las represalias, hay otra cuestión que también puede desequilibrar, que tiene que ver con la capacidad de negociación que tiene cada Estado miembro. Cuando uno va, yo fui a una ronda de negociaciones en la de Doha, la última. Cuando vas y tenés que negociar por tu país o por parte de un sector privado, no fui a negociar para Argentina en ese momento, yo fui a negociar por un sector privado. En la ronda de negociaciones hay que estar muy preparado primero económicamente, porque hay que pagarse el pasaje, hay que pagarse la estadía. Normalmente no se hacen en lugares económicos, se hacen en Tokio, en Londres, en Nueva York, en capitales, en Bruselas, en capitales donde el poder adquisitivo tiene que ser alto. Primero, un viaje, ¿no? Después, estar en ese lugar. Y después, lo más importante de todo y lo más difícil, porque lógico que uno puede viajar y se va a un hostel y lo banca, pero no, lo más importante de todo es que no puede ir uno solo, pues se manejan muchos temas al mismo tiempo. Se maneja negociación agrícola, se maneja negociación textil,
se maneja propiedad intelectual, se maneja inversiones, se maneja medio ambiente, medidas fitosanitarias, bueno, son montones de temas que hay que ser un cráneo para entender todas, y se maneja los temas de una forma muy codificada. ¿Se acuerdan lo que yo les dije, que los economistas usamos palabritas complicadas? Bueno, en las negociaciones internacionales se usa, es como los abogados, usan muchos artículos. No, porque el artículo tanto, o las siglas, te usan la NAMA, te dicen lo que pasó en... Es el repaso histórico. Sí, uno tiene que estar muy formado, muy formado, muy capacitado para sentarse y no pasar vergüenza. ¿Y cómo te fue? No, yo voy por privado, yo voy por el sector privado. En mi participación, yo creo que fue buena, exitosa, porque no se abrió, en ese momento iba por defendiendo el sector textil y no lo abrieron. Igual tenía el gobierno de mi lado, el gobierno de Kirchner en ese momento, de Néstor, cuando yo fui. 2005, ¿no? Fui a Hong Kong. Así que, tomate con chocolate. La sigla era Países Menos Adelantados. Ahí Países está. adelantados, Sí. desarrollados, Sí. países subdesarrollados, perfecto. o en vías de desarrollo, y países no adelantados. Sí. Bien. Nada. Sí, en base al acuerdo entre fibras, un país que está en base de desarrollo, el trato es según el nivel de desarrollo, es más beneficioso para el país que está en desarrollo para ayudar Sí, a desarrollar. exactamente. Y una de las cosas que se discute justamente es la cooperación para estos países no ¿La adelantados. población? Cooperación. Ah, sí, la cooperación. Sí. A esto es lo que se está Sí. Bueno, volviendo, rebobinando, uno tiene que estar muy capacitado y es complicado. Son muchos temas, es difícil. Eso una. Y la otra, igual yo iba de observador, no era que iba planteando temas, era de lobista del sector textil. Sí, la disfruté un montón, fue buenísimo. Y en ese momento, fue hace 20 años casi. Tenía Nada, una vida. 25 años, 26 años. Profe, pero digo, usted fue en representación del sector Del sector privado. O sea, que el sector privado tiene sus economistas, sus abogados, todos que fueron para allá. Sí, a veces van, a veces no. Yo fui un par de veces, pero a veces van, a veces no. No sé, la UIA, sí, la EA, sí. bueno, no sé si la EA se ahí, pero supongo que sí. La EA había mandado un representante. Pero todo ahí. O sea, el gobierno argentino sí no estaba muy metido en el tema ese, o también. Depende de la posición que tenga cada gobierno. En ese momento, el canciller era Tayana, que acababa de asumir, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales era Chiaradía, y después yo tenía, en ese momento el secretario de Industria era Miguel Peirano, la subsecretaria era Leila Nasser, bueno, por la UIA, la economista jefe que había ido era Débora Giorgi, que después fue ministra y demás. Fue Enrique Mantilla de la Cámara Exportadora. Había muy buena sintonía y lo que hacían el gobierno con el sector privado era ir informándonos de cómo iban avanzando las negociaciones. Y nosotros, con más o menos vínculo con cada uno de los funcionarios, les dábamos herramientas, argumentos para que defendieran la posición, en el caso del sector textil. Pero era eso. Pero digo, en ese caso, el sector privado y el Estado se unieron en ese reclamo, en ese proyecto, digamos. Sí, nosotros en el sector textil en ese momento íbamos muy preocupados, a mí me mandaron porque existía la posibilidad de que se reconociera a China como economía de mercado. Ese era el gran miedo que tenía el sector textil. ¿Qué es la economía de mercado? Bien. Todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio son economías de mercado. O sea, no son bolcheviques, ni comunistas, ni socialistas. Lo principal es respetan la propiedad privada,
Y el sistema de precios es lo que determina el funcionamiento de los mercados. No hay intervenciones estatales, intervenciones groseras en los mercados. En ese momento, 2005, China no era considerada economía de mercado. Que fuera considerada China como una economía de mercado era un problema para el sector textil, porque cuando se plantean obstáculos al comercio, una cosa es plantear un obstáculo al comercio de una economía que es economía de mercado y otra a una economía que no es considerada economía de mercado. Vos le puedes poner todos los obstáculos que vos quieras a una economía si no es considerada economía de mercado. Pero si es considerada economía de mercado, es una economía que respeta la propiedad privada, que funciona en base al sistema de precios. Entonces no se le puede poner obstáculos arbitrarios, discrecionales, sino que tiene que respetar el reglamento de la OMC. A China nosotros, en el sector textil, en ese momento lo que le aplicábamos eran derechos específicos. Porque como no era economía de mercado, no de mercado, nosotros le podemos aplicar derechos específicos. Por ejemplo, ¿qué significan los derechos específicos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es eso? ¿Un impuesto? Pues un impuesto. Específico a un producto. Exacto. Es un impuesto específico a un producto. Pero la diferencia que tiene con los derechos ad valorem es que los derechos ad valorem se calculan como un porcentaje del precio. El porcentaje del precio de lo que se esté comprando. Por ejemplo, una camisa, vale $10 en el precio internacional. Y el derecho, supongamos que el precio es igual a $10. Y el impuesto es el 35% de lo que se cobra en el sector textil, en el comercio internacional de Argentina. Entonces, yo le puedo cobrar, lo que le tengo que cobrar después es 3,50. ¿Sí? 3,50. Pero lo que tenía el sector textil eran derechos específicos. Los derechos específicos eran un valor por, en este caso, por kilo de prendas. Nosotros a las camisas, no me acuerdo exactamente cuánto les cobrábamos, pero superaba holgadamente el 3,50. No me acuerdo si eran $10 lo que se cobraba, o 15, no me acuerdo exactamente el valor. A las camisas, hay un montón de posiciones arancelarias distintas y es difícil recordarse todo. Pero el derecho específico tiene la enorme ventaja respecto al ad valorem, que el ad valorem, acá yo le puse precio $10. Una camisa vale más o menos $10. De comercio internacional, no en la puerta del negocio. China, en ese momento no era economía de mercado, podía decir que la camisa la exportaba a $1. Y entonces el impuesto no era 3,50, sino era de 0,35. ¿Sí? Y al ser solo de 0,35, el consumidor, bueno, gana un montón, sale mucho más barata la remera, pero el productor nacional está compitiendo con un exportador que trae a un precio muy, muy bajo. Entonces, yo trabajaba para la Fundación Protejar. Entonces, esto no, al sector textil no. Bueno, mientras yo fui economista jefe y director ejecutivo de la Fundación, entonces, y el lobby, en mi caso, consistía en explicarle los argumentos de por qué convenía proteger, porque había muchísimos empleos en juego, en la industria textil, mucha distribución del ingreso, muchos intereses sectoriales. Entonces, esto no. Y China, como no era considerada economía de mercado, se
soportaba este tipo de consecuencias. Después, de hecho, en 2001, China ingresa formalmente a la Organización Mundial del Comercio. Es uno de los grandes cambios de la economía mundial en los últimos 100 años, por lo menos, es el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Debe ser uno de los más importantes, debe estar entre los 3 hitos de la historia económica mundial más importantes, cuando China ingresó. China ingresó en 2001, pero China ingresó y cuando ingresó no se la consideraba inmediatamente, ahora ya se la considera, ya casi todos los países la consideran, ya todos. No se la consideraba economía de mercado, era una economía no de mercado, entonces se le podía aplicar derechos específicos, se la podía maltratar un poco a China en 2001, cuando yo fui en 2005 todavía. Después se le podían aplicar un montón de otras regulaciones particulares porque se la considera no del mercado. Pero el caso de China era un caso excepcional. Y la Organización Mundial del Comercio, al ser un foro de negociación, fue evaluando diferentes procedimientos para que el ingreso de China como socio pleno no fuera inmediato, sino que fuera gradual. Hay varias palabras que usan mucho los economistas, una es esa, gradual. Gradual, shock, de golpe, pero este es el caso gradual. Sí. En ese caso, le ponían los derechos específicos, por ejemplo, en el caso de que China te vendiera a $1 la camisa y vos ese derecho específico decías, bueno, ahora que esto te sale, te voy a aplicar el 9 $9 de derecho específico, entonces... No, había que consolidarlo. Se consolida entre la OMC, o sea, se fija en una de las reuniones, esta de la organización. Claro, pero es un valor random, es un valor que se decide, digo. No es algo que ya está establecido como el otro que era 35% para todo. No, se negoció en la Organización Mundial del Comercio un valor. Pero eso que pero fue hace un montón, yo la verdad que no me acuerdo cómo se estableció ese valor. Para las economías que no son de mercado. Ah, está bien. Para aplicarle derecho específico. Y las otras dos son, ¿por qué no se la consideraba una economía de mercado y cómo se la pasó a considerar? Bueno, no se la consideraba porque todo el mundo sabía que el Estado chino tenía una participación enorme en el funcionamiento del mercado. El Estado chino era dueño de todas las empresas. El Partido Comunista Chino decía esto vale 3, esto vale 4, esto vale 5, hacía dedo, era totalmente discrecional. El precio de exportación, vamos a exportar a 10 centavos, pero acá en el mercado interno, o sea, acá era como demasiado intervencionista. Entonces, no era economía de mercado. De hecho, el proceso de transición china era comunista. El proceso de transición hacia el capitalismo fue muy largo, arrancó a fines de los años 70. Es un proceso larguísimo y concluye, o sea, dentro de ese proceso, uno de los hitos fundamentales es cuando es considerada economía de mercado. Porque al ser considerada economía de mercado, empieza a poder negociar mucho mejor para poder aumentar sus exportaciones. A ver, volvemos a un poco de repaso. Volvemos. La Organización Mundial del Comercio. Decíamos, lo fundamental de la OMC es que es un foro de negociación. Pero ese foro de negociación lo que busca es que haya normas, reglas, que haya transparencia, que haya previsibilidad, que haya un marco para el funcionamiento de los negocios a nivel internacional, que haya un paraguas que contenga los intereses de todos los países, ciertas reglas comunes. Como les decía, funciona bajo democracia, esas reglas comunes supuestamente tienen que ser votadas por la mayoría para poder ser válidas, pero los países grandes tienen poder como para decirle, bueno, vos te va a convenir votar, acompañar esta propuesta que estamos haciendo, porque te va a beneficiar en tus exportaciones a nuestros mercados. Y el país africano, o el latinoamericano, o el pequeño asiático, no adelantar. Muy difícil que levante No el plan.
¿Qué? El no adelantado. No, adelantado. Entonces, pero es un foro de negociación, también no siempre está ese desequilibrio en términos de poder de negociación. Puede haber un conflicto entre países de tamaño medio, pónganse un conflicto entre Colombia y Chile, los dos son más o menos del mismo tamaño y la Organización Mundial del Comercio va a tener que evaluar parámetros objetivos. Entonces, mejor que nada es, y de hecho, el crecimiento, vamos yendo a los datos, el crecimiento del comercio mundial desde el momento en que se funda la Organización Mundial del Comercio en adelante es extraordinario. Es el crecimiento del comercio mundial más importante de toda la historia de la humanidad. Nunca antes crece a ese ritmo, crece en promedio un 8% anual durante 50 años. O sea, es impresionante lo que crece. El comercio crece mucho más rápido que la producción. Crece mucho más rápido que la población. El comercio es lo que más crece, especialmente en los años 50 y los años 60. Son los años dorados. Y justo es después de la creación del OMC. Esas altas tasas de crecimiento, por supuesto, también obedecen a que la base de comparación era muy baja. Si yo no comerciaba nada, comerciaba cero, y de repente empiezo a comerciar 1, 2, 3, 4, bueno, es un aumento infinito en términos relativos. No simplemente por eso, sino que también nace después de la posguerra, además. Claramente el mundo estaba destruido y comerciar se tenía que comerciar porque había que reconstruir. Después, según lo que leí, en los años 70 más o menos empieza a declinar eso. Exactamente. Es decir, ese shock de posguerra, si se lo puede añadir, claramente deja en evidencia que... Sí, de todas formas, no tengo acá el gráfico, pero más o menos lo recuerdo. En los años 50, 60 crece mucho el comercio, en los 70 no crece tan rápido, pero sigue creciendo, y la tasa de crecimiento de los años 70 es muy superior a la tasa de crecimiento de las décadas anteriores a la creación de la OMC. O sea, es un impulso. No solamente el OMC, sino también el desarrollo de las tecnologías de la información, de la comunicación, la reducción del costo del transporte, el desarrollo de la logística. Son muchos los hitos tecnológicos que facilitan el comercio, y también hay un interés de las grandes empresas de cada vez comercializar más. Hay lo que vimos en la clase de Adam Smith, una división internacional del trabajo reforzada, en la cual la optimización de la rentabilidad empresarial se consigue a través de esa diversificación, esa división internacional del trabajo. Los países más ricos se van a concentrar en fabricar aquellos productos que son más sofisticados tecnológicamente. Alemania, por ejemplo, maquinarias, automotrices, artículos de precisión. Estados Unidos, armamento, fundamentalmente, principales productos automotrices también. O sea, se centran en el capital, digamos. En lo más sofisticado, en lo que requiere mayor capacitación, más habilidades tecnológicas por parte de los trabajadores. Se concentran en eso. Y además de eso, las otras dos áreas que se concentran es lo financiero y en la comercialización. Entonces, son mucho más poderosos. Sí, entonces, no vos. Entonces con el ingreso, ¿mi nombre? Sí. Gonzalo. Entonces con el ingreso de China, la Organización Mundial de Comercio fue muchísimo mejor al ser el país que más exporta y Claro. más tecnología Claro, dio un salto tremendo. ¿Pero desde cuándo fue eso? Que China ¿Ingresó o después de los años? No, fue todo es progresivo. En estos grandes cambios globales nunca se producen en un momento específico, siempre son procesos, y la dinámica de crecimiento de China empezó fuerte a fines de los años 70, principios de los 80, fue acelerándose en los años 90 con la caída del muro de Berlín,
China empieza a crecer mucho más rápido. En 2009 también creo que era el país más. 2009 pasa a ser el primer exportador mundial. En el 2009. Sí. O sea, es impresionante. Entonces, decía, en la optimización de la rentabilidad a nivel global por parte de las grandes compañías, es muy importante esta división internacional del trabajo. Y van a decidir que las tareas de diseño, las tareas más sofisticadas en la producción, las actividades financieras, las comerciales, el marketing, va a quedarse, o sea, la crema del negocio, lo más rentable del negocio, se queda en los países desarrollados. Después, las actividades más dependientes de mano de obra, más mecanizadas, que dependen más de la mano de obra, como la textil, la del calzado, la de los juguetes, la marroquinería, esas actividades más, o los electrónicos también, que dependen más de mano de obra, se van a quedar en los países que tienen más abundancia de mano de obra, relativamente capacitada, relativamente capacitada, que son los países asiáticos, el sudeste asiático, China, India. Esos países tienen una abundancia de mano de obra tremenda, entonces el costo relativo de la mano de obra es mucho más bajo. Entonces, las empresas multinacionales, por ejemplo Apple, diseña el producto en California y lo fabrica en China. Y así, los negocios se hacen así, de esa forma. Y después, las actividades que dependen más intensivamente de la abundancia de los recursos naturales se quedan en las zonas geográficas del planeta que tienen más abundancia de recursos naturales. En Argentina, todo lo que es agrícola, ganadería, en el Medio Oriente, el petróleo, pesca, minería, también en Latinoamérica. África no tiene nada, pues es el país, el continente más atrasado de todos. No adelantado. Tiene un atraso terrible y costos logísticos enormes. Habíamos visto en la clase anterior de Cobo, el continente tiene muy pocos ríos navegables, es muy atrasado, la mano de obra está muy poco capacitada. Es el continente más atrasado. Y eso va a generar una optimización para las grandes empresas en los procesos de fabricación. Se van a desarrollar en función de eso. Y hay un hito muy importante, que es en 1989, que es la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín básicamente simboliza el triunfo de la mayor potencia occidental de la época, Estados Unidos, ante la Unión Soviética. Y significa que se va a desmembrar la Unión Soviética. Los países que la componían se van a ir desprendiendo y muchos de ellos pasan a funcionar ya como economías capitalistas. Esa caída del muro de Berlín, ese triunfo de Estados Unidos, va a implicar que muchísimas tecnologías que habían sido diseñadas para el uso armamentístico, para la carrera aeroespacial en contra de la Unión Soviética, puedan empezar a ser utilizadas con fines comerciales por las grandes corporaciones de Estados Unidos. Entonces, ahí aparece el GPS para uso comercial. Igual el GPS le hicieron una falla chiquitita, le hacen una falla chiquitita, viste que lo mirás y me voy a encontrar acá, y viste que hay como una diferencia chiquitita para evitar que lo usen como fines bélicos las potencias enemigas o quien quiera tener quien quiera utilizarlo, generar un crimen grande. Sí,
Hicieron una falla. Puede tener precisión, puede tener total precisión. Podría tener total precisión plena. Bueno, de hecho la tiene. Pasa que justamente. Pero le hicieron eso para que, falla. a propósito, le hicieron eso más o menos 5%, no sé, o 0,005%, no sé cuánto es, pero adrede le hicieron esa pequeña falla. O sea, lo adaptaron para uso civil. Exacto, exacto. Por eso a veces se equivoca el GPS. Viste que el GPS a veces le erra. Pero le erra un poquitito. Le erra muy poquito. Sí, le erra un poquito. Viste, yo uso mucho el GPS para manejar. Y El objetivo es. dice 20 metros y no son 20 metros. Vaya gigantes. Sí, no, hay que tener cuidado. Sí, sí. No, profe, el objetivo no es que mate a la persona en primera persona, sino que mate al vecino. Ah, exacto. A uno va a matar. Me parece que es delicado. Bueno, después la tecnología satelital, internet, bueno. La sociabilizar. La sociabilizaron, la metieron en el uso comercial. Todo de los años 70. Todo Después eso, de que sí. el hombre pisó la luz. Después que se te empieza a terminar la Guerra Fría, en realidad. Y ahí empiezan a usarlo y por eso la década de los 90, después de la caída del muro de Berlín, es la década que se empodera a Estados Unidos. Y nacen Es la década de oro para Estados Unidos. Estados Unidos es la caída del muro de Berlín. es la caída del muro de Berlín. Queda como Y en nuestra región, en Latinoamérica, se aplica lo que se conoce como consenso de Washington. Pero después de eso, ¿no viene la guerra del Golfo o fue antes? Fue un poquito después, fue en el 92. ¿verdad? 91, Sí, quizá. 91. Y ahí como que se abandona ese patrón del dólar y lo empieza a usar también el dólar para comercializar todo el tema de petróleo. Ahí. Sí, bueno, son objetivos, sí, son objetivos militares de Estados Unidos para hacerse de petróleo. Bueno, esta dinámica es lo que va a plantar a nuevos aires renovadores para que en 1994 se culmine la ronda de Uruguay, la ronda de negociaciones. Así funciona más o menos cada 10 años, 15 años, se abre una ronda de negociaciones desde que se creó el GATT. Cada 10, 15 años se abre una ronda de negociaciones. Se en Tokio, en Londres, está Uruguay, la de Doha. Se van a hacer estas rondas de negociaciones y la de Uruguay es la más exitosa de todas, porque es la que desemboca en la creación de la Organización Mundial del Comercio, donde el liderazgo de Estados Unidos era indiscutible totalmente, porque estaba desarrollando las tecnologías de Internet, las tecnologías de la información y la comunicación revolucionaron el funcionamiento de los mercados, permitieron que las grandes empresas pudieran saber exactamente cómo controlar el proceso de fabricación a nivel global y sobre todo dinamizar muchísimo el negocio financiero. En dada esa habilidad de capitales, el negocio podía ser en el momento, todo instantáneo. Y entonces, bueno, eso es lo que le da mucha fortaleza a la Organización Mundial del Comercio en esos años, con un liderazgo claro por parte de Estados Unidos. La Unión Europea todavía no estaba creada, en ese momento era la Comunidad Europea, que si bien había ciertos acuerdos comerciales entre los países miembros, no era que tenían una moneda única, una política cambiaria uniforme, una política monetaria también común y políticas fiscales también con ciertos estándares comunes, sino que había algunos criterios para negociar entre los países. Entonces, esto voy a ir ahora. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Profe, en esos años no sé en qué estamos parados ahora, ¿en qué estamos parados? O sea, ¿en qué estás ahora? No, es todo conceptual. Todo quería preguntar si ya estaba creado el Banco Europeo. El Banco Europeo creo que se creó con la creación del euro, en el mismo momento, porque es el mercado central europeo, en el 99, si no me equivoco.
Europa a partir de la OMS, o sea, empieza a hacerse su propia comunidad después del nacimiento de la OMC, se dieron cuenta que ellos podían hacer de su propio negocio entre sus propios países o Sí, dijeron no vamos a negociar, no vamos a comercializar con países desarrollados. No, siempre se notaron que la cooperación, la coordinación de decisiones era lo mejor para la prosperidad. Y pasaron de una época de terribles guerras, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, muchísimos conflictos internos en Europa, y dijeron, bueno, vamos a tratar de generar una zona de paz, y dieron ese salto. Y motivado también por razones económicas. Mejor funcionamiento comercial en un contexto donde claramente el capitalismo se había consolidado. Ya en 57, 58 son los primeros acuerdos que se publican por parte de la Unión Europea, pero en ese momento la Comunidad Europea. Entonces sí, tienen que ver sobre todo factores políticos, pero también factores económicos detrás de la necesidad de armar una comunidad. Por eso también se llama Comunidad Europea. Bueno, esto es todo conceptual, eso no tiene años específicos. Hoy voy saltando un poco de temporada, pero... Sí, ¿recuerdas cuándo fue la ronda de Tokio? Creo que en el 67. Creo que en el 67. Se puede googlear. Bueno, las posiciones arancelarias. ¿Saben lo que es? Imagino que todos saben lo que es una posición. Posiciones arancelarias. El comercio internacional se estratifica en función de un árbol de ordenamiento de los productos que se pueden comercializar internacionalmente con un sistema de clasificación de posiciones arancelarias. Son posiciones arancelarias porque en función de cada posición arancelaria se cobra determinado arancel. Es una clasificación arancelaria que tiene la forma de un árbol. Tiene un tronco y raíces. Las raíces no necesariamente tienen un criterio que siempre sean iguales, sino que pueden ser esta subrama, esta es la rama principal y se abre solamente en dos. Esta se abre, o sea, no necesariamente se va a abrir siempre en ABCD. ¿Sí? Y eso no pertenecería, digamos, establezco tal rama, tal encuentro. Sí, vale. Lo primero que hay son capítulos. O sea, este es el tronco principal. Y en el corte del tronco principal hay capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Esta estructura arancelaria es supervisada, es consensuada en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Se desarrolla hay un set para que todos los países cuando comercialicen tengan códigos similares. Los códigos son con números. Del capítulo 1, del 0, que está en la posición 01, 02, 03, 04, 05, 06, hasta determinado número. Después hay partidas, al segundo nivel hay partidas arancelarias. Y después hay dígitos. Por ejemplo, un ejemplo siempre es más fácil este tipo de cosas. Supóngase en el capítulo, hay más capítulos, puse 4 pero hay muchos más, no me acuerdo, no sé si hay, creo que hay 90 y pico de capítulos. En el sector textil, por ejemplo, puedo tener
Indumentaria. La indumentaria está en el 6, y a la vez tiene dos partes. 6.1 y 6.2. 6.1 es punto, indumentaria de punto. 6.2 es indumentaria plana, de tejido plana, de tejido de punto. O sea, el tejido plano es el de la, por ejemplo, de la camisería. ¿Lo conocen? ¿Alguien sabe un poco de textiles? ¿No? El tejido plano es el tejido rígido. El tejido plano es Una camisa lisa. camisa, sabanería, mantelería, toallas, todo lo que es rígido. Es rígido en el sentido de que para la construcción del tejido se hizo a partir de un urdimbre, una rosca así grande, larga, urdimbre, y una trama. Entonces van generando, la trama pasa en sentido longitudinal y el urdimbre, el hilo, pasa en sentido vertical. Entonces va siendo un tejido cuadriculado. Va armando esta estructura de tejido. Y después está el tejido de punto. El tejido de punto es, por ejemplo, una remera, un jogging, alguna campera. Una gorra, una visera, ¿qué sería eso? Una visera de punto. Tiene el tejido. No me sale bien a mí, pero tiene esta forma. Va haciendo un punto. Y el tejido de punto también a la vez tiene diferentes dibujos. Entonces, los tejidos planos, los de indumentaria en base al tejido plano va acá, el tejido de punto va acá. Después, si es remera, va acá. Después, si es remera de varón, de caballero, va acá. Si va de mujer, de dama, va acá. Después, si es para chicos, va acá. Para adultos, acá. Después, si está hecha de algodón, va acá. Si está hecha de tejido sintético, va acá. Si tiene botones, va acá. Si no tiene botones, va acá. Si no está incluida ninguno, va acá. Otros. Entonces, es así la estructura arancelaria como para que la entiendan. Pueden abrir un nomenclador arancelario y les va a aparecer, así lo vean como un poco más de... Eso para cada industria, digamos. Para cada industria, ni siquiera industria, puede ser los caballos tienen su posición arancelaria, las vacas tienen su posición arancelaria, la soja tiene su posición arancelaria, la industria automotriz tiene también su posición arancelaria. En función de lo complejo que es el producto, seguramente va a tener más posiciones arancelarias. Y bueno, eso es muy importante entenderlo. Normalmente no es como muy, ¿sabes? Porque sobre las posiciones arancelarias es que se determinan los aranceles que se van a pagar o que se van a cobrar. Las posiciones arancelarias que las determinan. ¿La Organización Mundial del Comercio o qué? La estructura, sí, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Pero se determina, la OMC lo determina hasta 6 dígitos. Digo, sobre las posiciones arancelarias se van a Determina lo que se paga, sí. Hasta 6 dígitos. Después, como les decía, se va abriendo cada vez más. 8 dígitos. Como les digo, hasta acá, hasta caballero y dama, son 6 dígitos. Todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio funcionan así, hasta acá. Pero después, si es de chicos, de adultos, ya es a 8 dígitos.
Y eso, por ejemplo, nosotros en el Mercosur lo definimos con el nomenclador común del Mercosur, que ya es a 8 dígitos. La Unión Europea hace lo propio, el NAFTA también hace lo propio, la ASEAN hace también su juego, la Comunidad Andina también el suyo. Cada región después va a hacer lo que quiere. Y nosotros a nivel de Mercosur tenemos 8 dígitos. Una pregunta. Sí. Así como el Mercosur completo está dentro de la organización Sí. mundial o individualmente se está. Muy buena pregunta. Está ¿Como individual. bloque o como individual entre países? El Mercosur está individualmente, como país, está asociado a la Organización Mundial de Comercio. Pero la organización, el Mercosur, en su conjunto, también establece acuerdos. Pero para validar esos acuerdos, necesita presentarlos a la Organización Mundial de Comercio. Y no los presenta directamente el Mercosur. En la región tenemos una asociación de mayor trayectoria, con mayor cantidad de países miembros, que se llama Asociación Latinoamericana de Integración, ALAD. Nosotros en el Mercosur, yo era embajador del Mercosur y de la ALAD, de Argentina. ALAD. Nosotros dentro del Mercosur trabajábamos acuerdos, pero para después homologar los acuerdos, o sea, para validarlos, individualmente lo presentamos a la ALADI y la ALADI lo presentaba a la OMC. ¿Qué sería la ALADI? ¿Por qué se presenta primero en el ALADI y después Porque es en la una OMC? organización latinoamericana de integración de más trayectoria. Y ya quedó establecido que los acuerdos del Mercosur se presentan en ALADI y ALADI es la organización que los normaliza para su posterior consolidación, homologación ante la OMC. Sí, otra pregunta que quería hacer justamente, la definición de consolidación en este rubro, ¿cómo se define? ¿Qué sería? Armonización, consolidar, cuando se consolida algo, se formatea, se pone bajo determinadas reglas, por ejemplo, se resuelve que se va a trabajar. El arancel va a ser uno. Exacto. Luego viene la consolidación. Sí, hay determinadas condiciones de forma, de funcionamiento que hay que cumplir. Porque si no es un cocoliche. Si cada país no maneja reglas comunes con los otros países, después es muy difícil resolver controversias, hacer foros de negociaciones. Entonces, todo tiene que ensamblarse. Es una cuestión más legal que económica. Pero bueno, así funciona. Sí. Profe, ¿las aduanas también toman posiciones territoriales? Las aduanas lo usan. Es el organismo de control. La aduana lo que hace, a nivel del Mercosur, nosotros con Brasil, Paraguay, Uruguay, ahora también Bolivia, armamos nuestro nomenclador arancelario a 8 dígitos. Pero después, la aduana argentina, la aduana brasileña y demás, puede, como les decía, que se va ramificando cada vez más y los productos cada vez son más sofisticados. Entonces lo que hace Argentina es, a través del sistema informático María, del SIM, 12 dígitos. Le metemos 12 dígitos. Le agregamos 4 dígitos más, porque los productos cada vez son más complejos. Entonces, para la organización del sistema informático, del control del comercio, hay que cada vez tener más codificación de los productos. Y en la Argentina se hace a 12 dígitos. Igual es bastante común que se haga a 12 dígitos. ¿Cuál es la ventaja que tiene esa codificación? O sea, sumarle más dígitos. Poder ponerle números al comercio, poder cuantificarlo, poder compararlo, poder hacer series de datos, poder evaluarlo. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un antidumping para los productores de radiadores de aluminio.
La posición arancelaria de radiadores de aluminio en Argentina, gracias al trabajo que hizo la Cámara, es una posición única, específica. Pero en Brasil, en Uruguay, los otros países de la región no tienen una posición única para los radiadores de aluminio. Los radiadores de aluminio de uso doméstico, no eléctricos. Pesa, todo eso. Eso, entonces para eso se presenta Pesa, Aquaterm, que son las únicas dos fabricantes que quedan. Esos radiadores de aluminio, en Argentina, por suerte, tenemos una posición arancelaria solamente. Entonces los importadores tienen que declarar sus importaciones en esa posición arancelaria, no en otra. Y eso lo tiene que controlar la aduana. Como hay una posición arancelaria específica, no nos pueden meter el perro. No nos pueden decir que estamos importando 100 y en realidad estaban importando 1 billón. No. Es hasta más fácil controlarlo. Sí, es para facilitar el control. Eso fue lo que hicimos nosotros para el sector de radiadores. Yo trabajé para muchos rubros, ¿no? Pero para el de radiadores conseguimos reglamento técnico, posición arancelaria específica, valores, criterios y medidas antidumping. Entonces el sector, ustedes dicen, se van a comprar un radiador, una batería de elementos para uso doméstico y les sale $10 el elemento y ahí van a decir, se van a poder acordar, exactamente, se van a acordar, es el proteccionista que hizo que el radiador salga de la son caras, también es el antidumping de calderas. Puse una caldera, bueno, de vuelta se van a acordar. Ahí en la costa te van a ganar. Bueno, a través de la aplicación de medidas antidumping, que son medidas de protección del comercio internacional. Y para eso es fundamental tener una posición arancelaria específica. Porque si yo tuviera, por ejemplo, en esa misma posición arancelaria, además de radiadores de aluminio de uso doméstico para calentamiento, tuviera, por ejemplo, radiadores para uso automotriz, los radiadores de los autos, que también son de aluminio. El productor no es el mismo, el uso tampoco es el mismo. Entonces, cuando yo voy a decir, me está generando daño, me está generando daño importante sobre la norma de producción nacional, y es difícil de comprobarlo porque hay que ver, es muy complicado después limpiar la posición arancelaria y decir, no, todo esto que entró es radiador de aluminio de uso doméstico y estos son para la industria automotriz y estas son partes. Estoy haciendo ese trabajo, es complicado, pero hay que limpiarlo para decir, porque Argentina sí tiene su posición arancelaria limpia, única, pero los otros países no la tienen. Entonces, para hacer un trabajo correcto, hay que ver todo lo que se comercializa internacionalmente y decir, bueno, esto es tal cosa, esto es tal otra. Y para eso es fundamental tener un árbol de arancelario suficientemente sofisticado, amplio y específico para poder llevar a cabo negociaciones. No solamente para medidas antidumping, sino también para aplicar el reglamento técnico, para el acuerdo Mercosur-Unión Europea, fue lo que originó tener una posición arancelaria única, porque si vamos a negociar, los productores quieren tener su única posición, no quieren estar negociando con otros, porque no siempre los intereses son los mismos. El productor automotriz posiblemente prefiere tener mayor libertad para importar. El productor de radiadores de aluminio para uso doméstico, les aseguro que no quiere tener tanta libertad para importar. Algunos sí, pero algunos no. Entonces, para poder tener una política más precisa, más justa, más equilibrada, es muy importante tener un nomenclador arancelario lo suficientemente amplio y que refleje los flujos comerciales. No sé si tienen alguna pregunta de este tema. Bueno, les propongo hacer un recreo. Si pasamos un poquito.